me imagino, porque vi un símbolo de uno de Sí, esos. exacto. Ah, ok, gracias, sí. Va, está bien. Ok, va, está bien. Bueno, estaba haciendo la observación, jóvenes, de algunas cosas que ustedes mismos pueden decidir hacer. O sea, digamos, miren, pues, si decido qué cultivo, más o menos, ya sea que si no lo he tenido yo la experiencia, pues investigarlo. O sea, pero la zona radicular de un cultivo así herbáceo es muy superficial. La lechuga, esas son superficiales. El tomate sí es más, un poquito más, más hondo, ¿va? Pero créanme que una doble litro ¿cómo se llama? De Pepsi o de Coca o de Big Cola o lo que sea, eh, tiene más de por lo menos 30 centímetros de alto, o sea, digamos, puede ser. O sea, entonces podemos aprovechar eso. Entonces no necesariamente voy a ir a comprar macetas al mercado, porque eso ya tiene un costo de 5 o 10 quetzales. Y como les digo, no es eso. O sea, tampoco no les digo van a comprar coca y de ahí te toman la coca y usan el envase. No. O sea, sí es que tienen algunos, ¿verdad? Lo pueden hacer. Como les decía, también puede ser en bolsa de vivero. El problema de la bolsa de vivero es que cuando se riega, a veces se va erosionando el agua. Bueno, si no tenemos cuidado y le echamos más agua a la normal, se va cayendo la tierra, ¿verdad? Esa es una de las que nos va dando. Pero igual, que quisiera que hubiera un poco de creatividad en eso para que no tengan que estar comprando. Yo dije, no quería de esas cuestiones. Igual con que la elección de la semilla que quiero certificar, no quiero certificar, por favor, yo no pedí semilla certificada. O sea, digamos, si tienen chance de conseguirlo, excelente. Pero si no, como les digo, o sea, al final de cuentas no me interesa. Mire, pues yo no los voy a castigar a ustedes porque no produjeron una cantidad, no por eso. ¿Cuál es el objetivo al final? ¿Qué creen ustedes que es el objetivo? ¿Molestar? ¿O que tengan una buena producción? ¿O qué? ¿Cuál es el objetivo de tener el cultivo? Aprender Exacto. Darle un buen manejo, los conocimientos teóricos. Exacto, conocer, miren, no es lo mismo que yo mire a la mosca blanca prendida en el tomate que yo les pase una hoja con mosca blanca aquí. O sea, digamos, ustedes pueden observar si no tienen lupa, eso deberían de tener, pero si no, tampoco, no quiero que la compren. Pero pueden observar cómo es la forma de la oposición, si es en espiral, si es al azar. Bueno, ahorita estoy hablando de plagas, pero es parte ya de la integración de conocimientos. O sea, digamos, lo que aprendieron en ENTO ya lo tienen que aplicar ahorita en el curso, ¿va? Entonces, por eso es de que le digo, miren, son cosas que ahí, como les digo, las semillas, y si ustedes mismos la pueden conseguir, y lo importante es conocer el ciclo del cultivo y de conocer algunas, por ejemplo, si les aparecen deficiencias, ¿verdad? Les van a aparecer, es posible. Por ejemplo, hay personas que fíjense que por eso les digo, son huertos familiares que amas de casa lo hacen, o sea, digamos, pero es importante que tengamos contacto con eso, si no, solo en la pantalla y en la pantalla no quisiera, porque les digo que solo ahí no se nos va a quedar todo, ni vamos a tener algo que aprendan, una experiencia que aprendan ya es bastante. Porque le digo, para que no digan, sí, todo, o sea, nosotros podemos hacer algo más creativo. Mire, las amas de casa, yo no sé si se los dije, pero para agregarle calcio a las plantas, ¿qué le echan? ¿Qué le echan? ¿Qué creen ustedes que le echan? Cáscara de huevo. Cáscara de huevo, correcto. Echan la cáscara de huevo. O pueden, los que, yo sé que no, la mayoría no, pero hay personas que sí. En el área rural todavía se cocina con leña. Podemos también en nuestro sustrato agregarle un poquito de ceniza. O sea, también estamos agregando ahí un nutriente a la planta. Entonces, hay cositas que, miren, y por eso tal vez hoy vamos a la parte de la clase, es una presentación como las normales, y la otra parte va a ser un pequeño artículo de extractos de plantas para control de plagas y enfermedades. O sea, ya para que veamos que se pueden usar los extractos de plantas y que controlan. Solo es como decirles, para irles creando esa mentalidad o esa forma de pensar que en el manejo de los cultivos podemos aprovechar lo que tenemos y no necesariamente pensar que tengo que comprar un litro de químico. No, podemos hacerlo de otra manera.
Y lo vamos a hacer en pequeño, pero vamos a tener esa pequeña experiencia para cuando nos toque hacerlo en grande. Ya vamos a poder decir con cierta categoría y con cierta seguridad, esto me puede dar este problema, esto, yo sé que no al 100% no, pues, tal vez no nos podría funcionar. Al final son experimentos, jóvenes, al final son experimentos. Quítense el miedo de hacer algo y las trabas de que, esto no funciona, esto no puedo. O sea, digamos, miren, si hay alguien que realmente, de verdad, porque yo no conozco también como le dijera, como que cada uno tiene una situación diferente y pues no conozco en qué situación esté cada uno, pero si hay alguien que realmente cree que es imposible y me lo puede decir por qué, pero ya eso es ya personal, no aquí, pues voy a ver una alternativa para cambiarles, pero no quiero que sean todos. Porque si no, yo les puedo pedir un vademecum y vale 20 puntos, buscar más información, pero no quiero eso. O sea, digamos, no quiero eso. O sea, digamos, yo quiero algo que ustedes de una manera hasta de terapia les sirven, muchachos. Regar las plantas, ver, ahí sí que los chinos hasta saben. Les comenté, creo que en entomología les comenté, que los chinos saben que las plantas tienen su lenguaje. Y no es que vayamos a hablar y a cantar con ellas. No, o sea, a veces solo con el hecho de tener contacto con ellas, si nosotros las lastimamos, fíjense que increíble, increíble, pero yo leía un artículo, a mí me gusta a veces ver esos pequeños artículos científicos que aparecen, y apareció un artículo que dice que hay una planta, que ahorita no me recuerdo cómo se llama, sino en las zonas áridas, que es una planta medicinal o comestible, ¿verdad? Y es muy depredada, digamos, en Asia, por ejemplo. Y dice que la planta crea un tipo de mimetismo o la planta cambia de color para poder ocultarse del humano. Y ellos dicen ahí que la planta le tiene miedo a los humanos. O sea, esa es una forma de pensar, que solo las plantas no nos pueden codificar nuestro lenguaje, ni nosotros el de ellas, pero ellas sienten, ellas saben, ellas cuando se ven atacadas por algún factor adverso, ellas tienen comunicación entre ellas en su zona radicular, en sus hojas, sus mensajes al resto de las plantas. Pero bueno, ese de repente va a ser otro artículo que podamos discutir. Pero vamos a iniciar hoy para terminar la parte general de la primera unidad y hacer la actividad que tengo programada para hoy ahí en la plataforma. Entonces, solo era sí, dígame. Ajá. Ajá, claro. Ajá. 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 Es exacto. Imagínense, es cierto, es cierto. Ellas tienen más sentidos que nosotros de percepción. O sea, y como les digo, por eso, miren, y qué excelente, gracias por compartir esa experiencia. Miren, de verdad, ya está científicamente probado que es cierto. Pero miren, ¿por qué las abuelitas, no sé si todas, pero al menos mi abuelita sí, era su pasatiempos, cultivar flores? Y ella tenía flores muy bonitas, o sea, digamos, ella las veía regando, podando, cuidando, y a nosotros nos regañaban cuando llegamos a su casa porque las pasábamos maltratando, no maltratando por maltratarles, no que uno no tiene cuidado y se para en ellas o anda jugando y las quiebra. Pero de veras, o sea, digamos, sí, es increíble, yo no sé si es, de una vez yo tenía unas plantas aquí en la casa y me fui de viaje. Y pues mi familia se fue a la capital, o sea, se quedó la casa por unos 2, 3 semanas sola, ¿verdad? O más, unas 5 semanas, creo. Y créanme que una de las plantas se murió. Y no se murió por falta de humedad.
algo le pasó, pero se murió. Entonces, las plantas necesitan cuidado, o sea, digamos, claro que no, como que llevar un sentimiento y ahora ya no podemos hacer nada, no, tampoco, no es el extremo, pero para que creamos y de verdad, a mí ya van a ver que de repente estudiamos un poco psicología de plantas, ya van a ver qué interesante es. O sea, digamos, las plantas solo porque no se pueden defender de nosotros, no porque saber qué pasaría, ¿verdad? Pero me dice que también la naturaleza es sabia y a veces nos devuelve con creces el maltrato que le estamos haciendo a las plantas, a los animales y a la biodiversidad. Entonces, eso es parte de ¿cómo se llama? De esa depredación que hacemos. Claro, necesitamos alimentos, tenemos que consumirlos, tenemos que cultivarlos, pero hay que tratarlas bien para que puedan producir. Pero bien, sigamos entonces. Era créame que es como una reflexión. O sea, y como les digo, ustedes pueden ser creativos, hasta pueden sacar de repente a sus abuelos o a alguien que de repente les da un tips. Yo les puedo contar algunos. Mi abuelo no era agrónomo, pero creo que era un excelente agrónomo. Él no estudió la carrera de agronomía, pero era un agricultor que de verdad se dedicaba a diversidad de cultivos, de piña, tabaco. Creo que una vez estuvo preso por cultivar tabaco y no tener licencia, porque en ese tiempo era como cultivar marihuana, creo yo. O sea, digamos, el que no tenía licencia de cultivo de tabaco y el mismo hermano creo que lo denunció. O sea, digamos, y después ya sacó la licencia y cultivó tabaco. Yo fui hasta capar tabaco, que es el despunte del tabaco, o sea, digamos, para evitar la floración. Pero bueno, es el tema que cuando lleven cultivos, lo van a ver, cultivos extensivos. Bien, entonces, estamos en cuanto a las áreas de producción, ya habíamos hablado cuáles eran las zonas de producción de hortalizas en Guatemala, que tenemos diversidad de climas, que por ejemplo, yo les mencioné en Aguacatán, creo que se llama, por si alguien es de Huevo y me corrige, que se cultiva bastante ajo, ¿verdad? Es ahí por Aguacatán, y en Quichegue también, ¿verdad? En brócoli, hay en Jalapa producciones de brócoli, en Chimaltenango, en el área de Zacatepeques, aunque Zacatepeques se dedica un poco, depende, pero la zona de aquí como de San Lucas y lo que está cerca, digamos, pues sí hay hortalizas y muchas flores, que también cuando llegan a cursos ornamentales se van a dar cuenta de que también hay una diversidad de producción de flores. La cebolla igual les comentaba, ahí no aparece Santa Rosa, pero estamos ya en el límite ahí con Jalapa, por ahí San Rafael Las Flores, pues San Rafael todavía es de Santa Rosa y hay producción de cebolla, hay cebolleros ahí, a los que son de Casilla, ¿saben? Y digamos en Jalapa también y Jutiapa también, que es la zona más cebollera que hay, ¿verdad? Y un poco en Sololá. Zanahoria, pues es en el altiplano central. Ya hablamos de las básicas, también en el área del altiplano central y Quetzaltenango. Tomate está distribuido bastante en la zona de oriente, o sea, digamos, tampoco, no aparece ahí a Baja Verapaz, Salamá, pero también es productora, de hecho, de tomate, ¿verdad? Ahí aparecen como los mayores, ¿verdad? Y se puede ir cambiando también eso, porque a veces recuerden que las plagas nos hacen cambiar de área de producción. La arveja china, sabemos que es en el área central principalmente, esa sí es aquí en el área de Chimaltenango, Guatemala, Zacatepeques. El melón, Zacapa, es bien importante la fragua en el cultivo del melón. Un poquito en el Progreso, hay en Santa Rosa, creo, hay en Jutiapa también, ya se extendieron un poquito a Jutiapa, y pues Escuintla, yo no conozco la zona de que producción de melón en Escuintla, pero si alguien es de un municipio que sabe que produce el melón, pues qué bien, está reportado. Santa Rosa, fíjense que por cierto, ustedes de aquí a unos 15, 20 años, 25, pues ya van a ser los empresarios y van a ser los que van a tener estas empresas, pero yo conocí un muchacho de Escuintla, Chiquimulía, que se dedica a exportación de sandía principalmente, es en Chiquimulía, y fue mi alumno, igual, ¿verdad? O sea, digamos, ha hecho bastante, como digamos, ha hecho producción de sandía y de melón. Yo creo que en esta época estarían ya en producción porque me recuerdo que trasplantan en octubre, sí, y el melón es de un ciclo algo corto. O sea, entre septiembre y octubre van trasplantando porque a ver cómo les fue este año también por todo lo de las lluvias, ¿verdad? Pero como ellos le ponen agribum, aunque eso puede crear un microclima también que puede afectar.
Y así sucesivamente. Esto era más que todo. Ya habíamos hablado en la introducción inicial también sobre las partes comestibles, sobre las hojas, sobre los frutos, sobre los bulbos, sobre las raíces, los tubérculos y las flores, las inflorescencias, los tallos también. Eso ya lo habíamos platicado, solo es un breve repaso para ya irlo dejando ahí en su contenido, pero eso ya no lo vamos a, ya está, digamos, está explicado. La otra parte es sobre las plantas, que la extracción de nutrientes que hace la planta del suelo. Sabemos que hay las plantas leguminosas, normalmente las fabáceas, porque ahí se dividen en 3 subfamilias, creo yo, en las leguminosas. Pero está el frijol, la arveja dulce, el haba, que son plantas que de una manera fijan nitrógeno, o sea, tienen nódulos nitrificantes, entonces son plantas donantes. Hay plantas que extraen alimentos o nutrimentos principalmente del suelo, que son poco extractoras, no son tan empobrecedoras, digamos, de suelo, aunque aparecen unas que son almacenadoras de carbohidratos, como en el caso de la papa. En el caso de la remolacha, pues es un poquito otro tipo digamos, ahí sí que como el almacenamiento también de hecho, tiene azúcares. La remolacha no es la remolacha azucarera, porque ahí está la remolacha azucarera, pero la que es hortaliza también tiene un alto contenido de grado Brix. Y así la cebolla, el rábano, la lechuga, la selga y el cilantro. Si se dan cuenta, quizá la que tiene más ciclo, más largo de producción, podría ser que la papa y la remolacha. La cebolla. La cebolla puede durar de hasta los 130 días, o sea, si queremos para bulbo seco. Entonces, y las otras son más rápidas, como el rábano y el cilantro. La selga, pues, un poco más permanente. Pero sí hay plantas que son muy extractoras, entonces esas son como, ahí sí que las poáceas, el maíz, la sandía, que es cucurbita, el melón, que es cucurbita, tomate, que es solanácea, chile, que es solanácea, las brásicas, y otra solanácea, la berenjena, y otra cucurbita hacia el pepino. Es por su zona radicular también, esas ya tienen zonas radiculares mucho más profundas, entonces van a extraer también, porque lógicamente también, recuérdense que los frutos, ¿sabes? Depende del tamaño del fruto para la extracción, ¿verdad? Una sandía depende, si es una Charleston Gray, puede tardar hasta, ¿qué? 15 libras, no sé. Claro que ahora ya se usan las chiquitas, la Mickey Lee, o sea, la sandía dulce, incluso hay sandías sin semilla, que pues ya son más pequeñas. Y también el ciclo es bastante rápido, el melón también, un melón cuánto pesa 2 kilos o 1 kilo, depende del tamaño, o sea, digamos, de que se clasifique para la exportación, pero normalmente sí es bastante pesado y es en un ciclo corto, entonces sí son muy extractoras. Y en el caso de los otros, pues pepino tiene muchos contenidos de agua y de algunos minerales, entonces, y pues la berenjena también, ¿verdad? La berenjena un poco más, diría yo, esponjosa. ¿Cómo planificamos nuestras hortalizas? Pues lógicamente tenemos que conocer el clima, el suelo, la altitud y todo, que son factores del clima a la larga, la precipitación, la humedad relativa, la dirección de los vientos y todo eso tiene que ver en la producción. Entonces tenemos que planificar en base a ciertos criterios técnicos que van a ser conociendo el cultivo, conociendo sus necesidades, sus demandas, su adaptación, su ciclo, su fotoperiodo, que ya lo vimos también, hay una clasificación en base a la fotoperiodo, y como estamos viendo aquí, en base también a la extracción que necesitan. Entonces, no vamos a sembrar plantas muy extractoras en suelos muy pobres, excepto que le vamos a tirar una carga de orgánico y también químico o fertilizantes para la producción. Pero tenemos que hacerlo, digamos, en base a eso. Bueno, lo que les decía, tenemos que conocer el cultivo. O sea, digamos, si conocemos el cultivo, pues ya a partir de ahí sabemos cómo nutrirlo y cómo nos va a producir. Si está bien nutrido, nos tiene que producir. Otra cosa bien importante es que nosotros como agrónomos normalmente a veces emprendemos proyectos y nos ponemos a vender y realmente no vendemos. Producimos pero no vendemos.
Entonces tenemos que también planificar en base al mercado. Sabemos, el mercado no es tan seguro, pero a veces tenemos que ser un poquito analíticos para ver, por ejemplo, qué va a pasar de aquí a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, que va a durar nuestro ciclo de cultivo. Yo no sé si les comenté una experiencia que a mí se me ocurrió que iba a sembrar sandía y la iba a hacer de riego, por cierto, de gravedad, porque tenía un río cerca. Y bueno, fui a buscar la semilla semeca. Yo creo que ya no existe, o sea, una u otra, eran buenas semillas. Entonces fui, me dijeron, la semilla está agotada todavía, no ha venido, va a venir en 15 días. Está bien, fui, al final llegó la semilla. O sea, llegó como ahí, yo estaba buscándola en diciembre, creo, y llegó como en enero. Bueno, la compré, sembré, no era poquito. Bueno, digamos, tampoco era una empresa grande, pues, pero sí para iniciar una producción. Creo que 3 manzanas era algo bonito. Y cuando vino la producción, todo el mundo compró semilla cuando vino la semilla. Como se agotó, todos sembraban al mismo tiempo. Y cuando salió, todos vendieron al mismo tiempo. Entonces, el precio estuvo bajo. Entonces, son cosas que tal vez alguien me va a pensar, no, ahorita van a sembrar todo, mejor no siembro, porque el precio va a estar bajo. Podría haber hecho un análisis, pero realmente no lo hice. También vamos a ver en forma de qué es lo que la gente quiere consumir, o sea, en qué épocas. Por ejemplo, lo mismo, vuelvo a la sandía. La sandía, ustedes no se dan cuenta que coman, no sé, tal vez en la escuela les dan sandía en épocas de invierno, pero casi no. Cuando hay mayor demanda de sandía, cuando hay mayor calor, en la época de marzo, abril, mayo, es cuando la gente se hidrata a veces con sandía. O sea, digamos, entonces hay más consumo, o sea, de esos frutos tropicales, podría decir. También la gente, hay mercados selectos que quieren hortalizas, digamos, muy saludables porque se cuidan su salud y tienen el nivel como para pagarlas, entonces buscan de hortalizas orgánicas. Y hay algunos que les gusta, pues, consumo fresco, o sea, digamos, no ya refrigeradas o ya todas, digamos, ahí como que podría decir, ya sin los nutrimentos o sin el agua que originalmente llevaba. Y hay hortalizas procesadas, o sea, las que van, por ejemplo, cuando buscan para el fiambre, en los botecitos quieren los elotíos, por ejemplo, ¿va? Y los van a buscar al mercado y los van a encontrar ya en salmuera. Y ellos se lo llevan en agroindustria y de repente a alguien se le ocurre hacer ese proyecto. Puede hacer elotíos, o sea, digamos, y preservarlos, ¿verdad? Entonces, pero sería mejor que si me los venden así frescos, ya no pasan ese proceso de degradación de repente al agregarle ciertos, como dijera, lo que le agregan para que dure más el producto, ciertos preservantes, o ¿cómo le llaman ustedes? Ahí tienen nombres en agroindustria. Correcto, ajá, pero ya no es lo mismo, ya le están agregando otra, con sal que le agreguen, ya le están metiendo otro químico, ¿verdad? Entonces ya eso ya cambió. Y hay algunos que les decía yo, la costumbre, por ejemplo, de los asiáticos, y esos que asiáticos hay por todos lados, entonces ellos consumen las hortalizas precocidas, o sea, ya no bien cocidas, entonces ya es una forma de cómo ellos se las preparan y cómo ellos las consumen. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar esos mercados potenciales. ¿Para qué? Para planificar nuestra producción. Y si estamos hablando ya del exterior, pues tenemos que hacer investigaciones. ¿Qué países están demandando más? ¿En qué época? Yo les comenté la clase pasada que se estaba mandando el año pasado arveja para la Unión Soviética, o sea, digamos, en la época de hielo allá, pues, o sea, digamos, ellos consumen también esas hortalizas, o sea, digamos, y en algunos casos, como decirte, la papa también es muy consumida, por ejemplo, ahí están, no son datos tan recientes, pero vemos que tienen una alta, digamos, importancia en otros países. Para planificar nuestros cultivos también podemos hacer algunos sistemas de producción.
esos sistemas de producción pueden ser con cultivos, lógicamente, para conservar los suelos y para mantener, digamos, la fertilidad del suelo. Necesitamos hacer una rotación de cultivos. Podemos hacerlo también en forma escalonada, o sea, siembro un cultivo, posterior siembro otro. Puedo hacerlo una siembra intercalada o puedo hacer una siembra asociada. Entonces vamos a ir viendo cada uno. Entonces, en la rotación de cultivo, pues básicamente vamos a tener hortalizas diferentes en un mismo terreno, pero lógicamente hay que hacer una sucesión de esos. O sea, ¿qué quiere sucesión? Que pues, después de este va el otro, y no vamos a meter de la misma familia, porque van a saber que van a extraer casi los mismos nutrimentos. Entonces, tenemos que ir haciendo un programa de rotación. Entonces, por ejemplo, si queremos iniciar con raíces, y después nos pasamos a leguminosas y después nos pasamos a plantas que su producto son de la hierba, o sea, principalmente sus hojas, sus tallos, pues podemos hacerlo de diferente manera. No hay una fórmula que diga primero empiece con hojas, siga con raíces, después con frutos. No, ustedes lo pueden hacer. Lo importante es que haya rotación. Esa es la cuestión. Entonces, en algunos casos que hay monocultivismo, pues cuando se siembra el mismo cultivo en un lugar, pues lógicamente va a haber una degradación del suelo, por lo mismo, por la zona de radicular, se van a establecer más las plagas y las enfermedades y todo esto. Entonces, eso es negativo. Entonces, tenemos que, de hecho, eso es parte del famoso, también ahí alguien preguntaba sobre el manejo integral del cultivo, es parte del manejo integral del cultivo, este tipo de sistemas, o sea, hacer la rotación, y por eso le decía que tiene cierta similitud el manejo integral del cultivo con el manejo agronómico. El manejo agronómico es más sencillo, porque se refiere básicamente a todas las actividades que yo le desarrollo al cultivo, labores culturales que desarrollo desde el trasplante o la siembra hasta la cosecha. Manejo agronómico. Necesita fertilidad, necesita riego, necesita todo un desmalezado, necesita poda, necesita tutores, eso es manejo agronómico. Cuando ya estamos hablando de un manejo integral del cultivo, ya estamos asociando otras prácticas que nos van a ayudar a mantener la fertilidad o se va a asociar también a un manejo integrado de plagas. A veces, la diferencia entre conceptos es a veces son asociados. Entonces, les decía, para prevenir las plagas y los efectos dañinos que nos puede provocar un monocultivo. Entonces, cuando hacemos la rotación de cultivo, pues lógicamente es lo contrario que estamos diciendo de las desventajas. Son las ventajas, entonces, lo mismo, ¿ya? No lo mismo, las ventajas, pues es de que el suelo se empobrece, entonces para no empobrecerlo, pues hay que hacer rotar, que no se establezcan las plagas, porque saben que ciertas plagas tienen cierta preferencia por determinados cultivos, entonces al cambiar de cultivo, pues lógicamente van a tener que migrar o pues buscarle otro lugar para alimentarse. En la rotación, pues podemos, como les digo, tener por familias, tenemos el grupo de las solanáceas, tenemos el grupo de las leguminosas, tenemos el grupo de las cucurbitáceas, que son las de mayor demanda, pero ya vieron ustedes qué familias tenemos, un montón de las hortalizas. Entonces podemos jugar con esas familias, con ese grupo de cultivos en un año, porque normalmente cuánto sacamos de ciclo por cada cultivo va a depender, pero normalmente podemos sacar 2 cultivos, digamos, o 2 ciclos de cultivo en el año, porque normalmente, excepto algunos que son más rápidos, pues, pero si lleva 3, 4 meses para la producción, desde su germinación hasta su cosecha, o 5 meses en algunos casos, entonces tenemos que preparar el suelo y de ahí volver a otro ciclo. 2 sería muy intensivo si sacamos 3 cosechas al año. Depende de si estamos rotando y estamos metiendo cultivos
más rápidos también. Entonces ahí hay ejemplos. Como les digo, no se tomen teórico la cosa. Mire, es que usted dijo que primero acelga y después arveja y después zanahoria. Y si no lo pongo así, está malo. No, no. O sea, son criterios, son ejemplos. No quiere decir que, es, como dicen, seguir al pie de la letra las recomendaciones. Entonces, ahí hay por ejemplo, en la cosecha 1 tenemos hojas, ya les dije en la figurita del circulito, la raíz, las leguminosas y el fruto. Entonces, siempre las leguminosas hay que intercalarlas, porque ya les dije cuál es el beneficio. Dentro de la rotación de cultivos, igual, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, después de haber aplicado abono orgánico. Eso es una buena costumbre, fíjense. O sea, la aplicación de abono orgánico. Por eso es que yo les pido que ustedes también le echen abono orgánico a sus plantas. O sea, digamos, porque las plantas, primero, tienen muchas ventajas. Las ventajas, si ustedes ya hicieron aboneras y ya los va a aburrir con tales ventajas, desventajas de la materia orgánica, pero ahí sí que es más lenta su absorción, mejora las características del suelo, digamos, la flora o fauna microbiana y todo eso, ¿no? Eso también beneficia, pero eso no lo vamos a repasar, ya es elemental para ustedes. También tenemos cuando después de que fertilizamos, o sea, qué cultivos pues podemos ir rotando y también podemos fertilizar y hacer enmiendas. Enmiendas son todas aquellas prácticas que debemos hacer para mejorar ciertas características del suelo. Normalmente son para corregir pH, normalmente. No necesariamente, también puede ser para mejorar tal vez otras características, digamos características físicas, químicas del suelo. En la siembra intercalada, pues ahí ya son varios cultivos y básicamente, pues durante el mismo año o épocas que estamos haciendo eso, ¿no? Y lo que tenemos en eso es de que aprovechamos el espacio y el tiempo. Y como les digo, de repente hay épocas en que se demanda más determinada hortaliza, entonces podemos cultivar más esa hortaliza en esa época. Hay unas que son permanentes, siempre se demandan, y hay otras que son estacionales. ¿Cuál hortaliza? Voy a tirar esta pregunta. Fíjense que la vez pasada, a veces no mucho pues yo tenía la costumbre ahí no la costumbre, es una forma de hacerlo participar a ustedes, ¿sí? Todo de hacer preguntas y a veces dar puntos. Alguna gente cree que es regalar puntos, no se está regalando ningún punto, yo no regalo puntos. Lo que pasa es de que, pues, lógicamente, la persona tiene ya la respuesta o ya, pues, participa, pues hay que darle digamos, la motivación, pero no le regalo puntos a nadie, solo es de que es cuanto a participación. Pero, por decir algo, hay una hortaliza que no han visto todos los cultivos, pues sí, adelantarnos, pero ya hemos hecho comentarios. Una hortaliza que es muy específica, su consumo durante una época muy corta. ¿Cuál sería? ¿Uno? ¿Podría repetir? Ya. Dije que hay una hortaliza que es demandada, pero en muy poca época. Es una época muy corta, prácticamente, y de ahí el resto del año casi no la vemos en el mercado, no la consumimos. Silip. ¿Cuál? Ocra. Bueno, pero la ocra no, la ocra se mantiene por más tiempo y se exporta. Lo que pasa es que esa sí no tenemos, como decir, cultura de consumo. Pero, digamos, la otra palabra no la escucho bien, Nancy Will, ¿no? ¿Cómo la escuché? El silip. No la escucho. No sé si son mis auriculares los que están mal, pero a veces Silip, dijo. Silip, algo así. Silip, ya, es que no la conozco, o la conozco con otro nombre. Va. El col de Bruselas. El col de Bruselas, ¿ustedes lo han consumido? ¿O lo han consumido o lo conocen? Solo en el fiambre. Yo, solo en el fiambre. ¿Manda? Sí, pero solo en el fiambre, porque de ahí casi no, las mamás no van al mercado a traer col de Bruselas, ¿verdad? Y el fiambre sí, porque ahí es una miscelánea de hortalizas.
Bien, entonces ya tenemos la siembra intercalada. Fíjense que yo en la escuela, para el curso de hortalizas, yo hacía mis parcelas, o hacemos, ¿verdad? De entre 500 hasta 1000 metros cuadrados para hacer nuestra hortaliza, pero un solo cultivo, cada grupo, y voy buscando lo más importante, los de exportación, porque los más sencillos, sí, como les digo, no le ponía mucha importancia. Pero me di cuenta que los muchachos de Zamorano lo hacen así. Ven ustedes sus parcelitas y están asociadas, tienen un poquito de cada cosa. Por eso es que ahora estamos haciendo algo, no igual, pues porque no, cada uno pues tiene su forma de trabajar. Y alguien de allá me mostró el interés de conocer nuestras hortalizas, ¿verdad? Cómo las cultivan, porque se me dan las fotos bien bonitas ahí en la producción. Pero ellos las hacen así, tienen un poquito de cada cosa y las hacen intercalado. Ahora yo creo que lo hacen primero porque conocen más. Yo lo hacía porque el día de campo pues nos nivelaba, le dábamos la teoría y el día de campo pues se daba la cuestión de que cada uno hablaba del manejo. Pero yo creo que también se hace porque lo mismo, para enseñarles de que en pequeñas áreas podemos producir y que algún momento les puede tocar en alguna comunidad ir a hacer algún huerto familiar. Dentro de eso, los cultivos, pues hay que tomar algunos criterios. Eso es importante. Bien, varios me estuvieron preguntando, ¿puedo asociar ajo con tomate? ¿O puedo hacer esto y esto? Háganlo, no tengan miedo. O sea, digamos, si usted me dice, fíjese que yo asocié tal cosa y no funcionó porque fíjese que pasó esto, hubo alelopatía, por ejemplo. Bueno, se dio cuenta que hubo alelopatía. O sea, por lo menos llegó a conocer algo, ¿no? Identificó algo. O fíjese que sí hubo buena relación. Por ejemplo, yo asocié tal vez ejote o frijol francés, que puede ser ejote o frijol cualquiera, pero que se consuma el ejote, digamos, con lechugas, pero como dice que la lechuga tenía babosas y el ejote y el frijol también, entonces se me lo comió. Sí, aprendió que las babosas se comen también la lechuga y las fabáceas o las leguminosas, que son las más apetecidas. Hágalo, o sea, digamos, se va a dar cuenta, o sea, digamos, y fíjese que yo me di cuenta que llegaban a tal hora y se iban a tal hora y consumían tanto, pues eso es parte del aprendizaje, ¿no? Y hay una pregunta. Sí, diga. Ya que usted habló sobre eso de las babosas, ¿va? Yo vi una publicación que decía que la cáscara de huevo era bueno para como que combatirlos o matarlos, no sé. ¿Sí? Bueno, qué interesante, entonces habría que probarlo. Y ahora pues ya tiene, bueno, entonces puede, como le digo, babosas hay en todos lados. Entonces, si ustedes siembran lechuga o ¿cómo le digo? O frijol, les va a llegar la babosa. Haga el experimento entonces. Entonces, junte los cáscaras de huevo, las machaca y hace básicamente más fina la cáscara, no la cáscara entera, ¿verdad? Que fin, algo así. Eso principalmente, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí y tal vez generar ahí o tal vez otra experiencia de manejo y control de las babosas. O sea, esa no la sabía. Entonces hay que ver, básicamente el asocio es importante, la intercalar los cultivos, algunos necesitan, son de crecimiento más acelerado que otros. Entonces, me decía alguien, ¿puedo asociar remolacha con zanahoria? Mira, decía, las dos son raíces y te van a extraer más nutrientes, o sea que, entonces, pero igual, si quiere, lo puede hacer, siempre y cuando le provea más nutrientes a la planta. Entonces, los sistemas del intercalado, pues es también para que se disipe el problema de las plagas, o sea, digamos, de una manera sirve para que ellos se vayan, algunos son repelentes, por ejemplo, si meten el ajo, alguien decía en la literatura, y no sé si por aquí está, o no sé, por ahí lo vi, que decía, hay que asociar el ajo con la cebolla. Yo me ponía a pensar, pues si son de la misma familia, y de repente, pues la cebolla le llega al tritz, pero de repente al ajo no. Porque ahí decía que servía para repeler las larvas de algún lepidóptero o de otra larva. Entonces, pues yo pero tal vez repele pero favorece el otro. Pues eso es una forma de pensar nada más. Además, les comenté que se podía hacer asocios con algunas plantas, como las asteráceas, principalmente las compuestas,
las umbelíferas en algunos casos. Por ejemplo, creo que estas deberían, que tienen esos tipos de inflorescencias, como el eneldo, es una planta medicinal, como el cilantro, tiene su inflorescencia, como el perejil, tiene su olor, y eso ayuda también a que esas fragancias para nosotros pueden ser que no favorezcan a las plagas, o sea, por ejemplo, o atraen, por ejemplo, ahí están atrayendo a las crisopas y a los dracónidos, para que vuelvan a recordar lo de entomología. Entonces, ahí estamos. Y las otras, pues, atraen por el polen, van a atraer a ciertos benéficos y ahí van a encontrar algunas plagas que se las van a devorar también. Bueno, ahí hay más, pues definitivamente lo que evitamos es también el uso excesivo de los pesticidas y pues darle un buen manejo, digamos, el control de plagas, el control de malezas. Fíjense que al control de malezas no se le da tanta importancia, pero creo que eso lo vamos a ver en la siguiente rotación de la práctica. O sea, digamos, sobre la importancia del control de malezas y algunos métodos de control. Entonces eso lo vamos a ver en un poco más en lo práctico. Las siembras intercaladas, pues definitivamente nos van a dar ciertas ventajas, o sea, digamos, vamos a tener más variedad en un mismo tiempo, vamos a evitar que consuman los mismos elementos o que empobrezcan el suelo o que le reduzcan su nivel de fertilidad y la incidencia de plagas también. O sea, son bastante obvias las ventajas, ¿no? Igual que las salidas en siembra escalonada, pues definitivamente vamos a tener criterios del ciclo de cultivo en cuanto a su duración durante el año, ¿verdad? Para tenerlas en un periodo constante de producción. A las asociadas, pues igualmente, ¿verdad? O sea, nos van a, por ejemplo, ahí está el asocio, lechuga con cebolla, zanahoria con rábano, pepino. Yo le decía a alguien, por ejemplo, no sé cuál, me decía, puedo sembrar papa con cebolla, por ejemplo. Habría que ver, porque, por ejemplo, si la papa me va a salir a los 90 y 100 días y la cebolla hasta los 130 y yo tengo que arrancar la papa, arranco la cebolla también. Entonces, ahí hay que ver. Pero si me dice, no, es que la cebolla la sembré antes y después siembro. Además, si como están en pequeñas porciones, pues sí las puede poner juntas, que eso sí es un asocio, pero evita que tengamos que cosechar las dos al mismo tiempo. Son cultivos trampa. En el caso del tomate de árbol, es un arbusto que produce tomates que sirve para atraer la mosca blanca en lugar que se vaya para la berenjena. O sea, las dos son solanáceas, pero la otra va a resistir más por ser un arbusto. Y pues definitivamente es un cultivo más permanente. Estos son ejemplos de intercalados y asocios que se pueden hacer, pero como les digo, no me interesa que se lo aprendan de memoria cuál pueden asociar con cuál. Me interesa más que analicen por qué puedo asociarlo y por qué no. O sea, y por qué, si la ventaja de asociarlo es mejor o hay desventaja, o lo hago en una siembra así sucesiva, en una rotación de cultivos. O sea, a mí me interesan los criterios, no me interesa que me vayan a memorizar y decirme, este es lo que se recomienda. No, hay varios autores, otros pueden recomendar otras cosas, pero la cosa es que sí tengan, como decirles, cierta, digamos, solo estoy viendo el tiempo mucho porque tenía una actividad para hoy. Son las 11:15, sí, dígame. Perdón. Yo lo que sabía, disculpe la interrupción, es lo que la rosa de Jamaica, en asocio con el frijol, pero la rosa de Jamaica la colocan alrededor del cultivo como barrera viva tanto del aire y también como repelente para los insectos. Bueno, pues igual pues ya es otra experiencia de ¿cómo se llama? De ese tipo de asocios que se puede hacer, ¿verdad? Me parece, como le digo, todo, y parte de eso era el ejercicio, pero vamos a ver si, déjeme ver, creo que sí lo subí a la plataforma, pero no quería
Déjeme ver si lo tengo por acá. Muy bien, bien, aquí lo tengo ahorita con, déjeme ver. Está bien. Creo que no. No, bueno, está bien. Vamos a ver si estos son... Ya estamos terminando con los factores, jóvenes. Venía otro tema sobre pigmentos. Pero dejemos este tema de los pigmentos para el miércoles y vamos a hacer una actividad para que no se me estén aburriendo y cansando. Entonces vamos a hacer una actividad. Ahí en la plataforma, ahorita a las 11, se activó, digamos, hay un pequeño artículo de una hoja y media. Entonces, ese artículo hay que leer, es que se trata sobre extractos vegetales para control de enfermedades y plagas. Entonces, si hay un par de palabras que ustedes no conocen, que son nuevas, pues investiguen. Si le aparece, por ejemplo, aparece, que dijera, Ralstonia, por ejemplo. Entonces, la Ralstonia es una bacteria que afecta a las solanáceas, por ejemplo. Entonces, puede que si haya una palabra que no entienda, pues, y un foro es donde se habla de varios temas, pues en este caso solo vamos a hablar de este tema. Entonces lee ese artículo, unos 5 minutos, 10 minutos lo más, lo lee y de ahí emite un comentario ahí en la plataforma sobre, pero no copiado literalmente, sino lo que usted comprendió, lo que usted opina, la importancia que tiene o una ventaja o una experiencia que usted haya tenido. Entonces, o si es importante, y se los pongo, ¿saben por qué? Ahorita, porque estamos en el proceso, digamos, ya de que nos puede pasar. De repente pueden ustedes probar también y ponerlo en práctica en su cultivo, porque no vamos a aplicar químicos, dijimos, ¿no? Entonces, vamos a buscar estrategias ecológicas para hacerlo. Entonces, tenemos cabal justo media hora, porque se va a cerrar a las 11:45. Entonces tienen 10, 15 minutos para leerlo y 5 minutos para comentar. Y ahí estaríamos con la actividad de ese pequeño foro, digamos, pero que se va a tratar solo de un tema. O sea, no es libre, sino es un tema específico donde pues se van a emitir un comentario del tema. ¿Están de acuerdo? Yo se los envié ya al ¿cómo se llama? Está ya subido en la plataforma. Entonces, son las 11:15 y se cierra a las 11:45. Tienen media hora para trabajar. O sea, leerlo, como les digo, son hoja y media. Y de ahí, pues, si tienen alguna duda, la consultan ustedes, o sea, la buscan y si no, pues comentan. Puede ser, como le digo, una ventaja, puede ser una experiencia que no pase de 10 líneas. O sea, no lo tienen que escribir y subirlo, no. Ahí mismo tienen como que, digamos, el chance de hacer. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, es que yo no sé si ustedes están entrando a la sección, o sea que yo ahí he subido, donde está el programa. Ahí está la primera semana. La siguiente semana, verifíqueme, por favor. Ahí está, la semana del tanto que empezamos al tanto. La segunda semana, ahí aparece. Eso me dice producción de hortalizas. ¿Y qué ¿Perdón? por lo que veo, dice... ¿Qué dice? Es el uso de extractos, ¿no? Exactamente, eso. Ahí está. Sí aparece. Sí, ahí está. Ajá. Va, de acuerdo. Va, estamos. Entrémosle. Gracias. Sí. Dígame, ¿alguien iba a preguntar? Inge. Sí. Yo lo que estaba leyendo que dice la fecha límite para este foro fue lunes y a las 11, o sea, que fue la hora límite.
pero estaba de 11 a 11:45. Dice se activa a las 11 y se termina a las 11:45. No sé si se haya cerrado, pero yo lo puse para de 11 a 11:45. Ajá. No deja escribir comentarios, ingeniero. Lunes 23. Sí. ¿Mande? En las instrucciones Ya no donde deja, está Inge. subido el documento, sí dice que de 11 a 11:45, pero en el espacio del foro dice que ya se cerró la fecha límite. Va, déjeme ver, entonces, déjeme ver voy a entrar al foro y lo voy a activar. Ajá. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Va pues. Ahí nos vemos. Ya, feliz día, Inge. Bueno, adiós, pues, adiós. Ahorita. Está bien.